Bien, pues el día de hoy estamos aquí en el Museo Frida Kahlo, en la famosa Casa Azul, y tenemos el honor y el gusto de platicar con la coordinadora general de este recinto, que es Perla Labarte Álvarez, a quien en primera instancia me gustaría preguntarle por su trayectoria profesional, de modo que cómo empezaste en este mundo del arte, por dónde has atravesado y qué te trajo aquí. Muy bien. Pues primero que nada, muy bienvenida. Me da muchísimo gusto, Adriana, que estés aquí, Reina, que estés aquí. Muchas gracias. Es un placer tenerlos en la Casa Azul. Y pues sí, les platico un poquito de mí. Yo soy diseñadora por la Universidad Iberoamericana. A lo largo de cuando estuve haciendo la licenciatura, hice varios cursos en Historia del Arte, en Museología. Y años más tarde estudié una maestría en Londres, en la Universidad Central St. Martins. Hice una maestría en diseño, en estudios de diseño. Y en esta maestría hice un proyecto que se trataba de generar comunidades de interpretación para entender de mejor manera una obra de arte. Y a partir de ese proyecto gano un reconocimiento para hacer un programa de formación para profesionistas en el ámbito cultural en España. Y bueno, más tarde me vengo acá a México, empiezo a trabajar en diseño de exposiciones para museos. Es un campo que la verdad es increíble, poder contar una historia, poder transmitir una obra de arte, todo un concepto curatorial a través de un ambiente, a través de un espacio, es algo que me apasiona, y esa pasión fue la que me trajo a la Casa Azul, al Museo Frida Kahlo, y a partir de entonces soy la coordinadora general del museo. Oye, Perla, qué gusto realmente poder platicar contigo. Un poco antes de que empezáramos la plática, te decíamos que este sexto número de Antidogma va a reflexionar un poco en torno a las herencias culturales intangibles, inmateriales. Esto es ver la manera en que los diferentes soportes del arte, cualquiera que este sea, nos han ayudado y nos permiten también conocer todo este acervo, todos estos saberes, todos estos conocimientos que tal vez de otra manera no nos habría sido tan fácil tener, ¿no? La literatura, obviamente la música, la comida, ¿no? Ya sabemos que México pues ya está inscrito en la lista de esto llamado Patrimonio Cultural de la Humanidad, que nosotros quisiéramos englobar más en los términos de herencias culturales, por hablar siempre desde una perspectiva de género, por incluir a las mujeres también, pues hablemos también de estos saberes, de este conjunto de saberes, y obviamente nos gustaría que nos platicaras a tu juicio, obviamente en general, pero en lo particular, en la obra de Frida Kahlo y en la obra de pues toda la generación de artistas que pues trabajan también en esa época, se ve concretado todos estos saberes. Sí, yo creo que justamente lo que sucede en la Casa Azul es que la Casa Azul es un contenedor de todas estas herencias culturales de las que estás hablando. Diego y Frida fueron dos grandes personajes de la primera mitad del siglo XX que se preocuparon por conservar estas manifestaciones artísticas que para ese momento no eran completamente apreciadas por el resto de la sociedad. Frida, Diego y muchos otros artistas fueron los primeros forjadores de esta valorización de lo mexicano, del arte prehispánico, del arte popular. Y justo la Casa Azul es eso, es un lugar donde nosotros podemos recorrer los espacios en los que Frida vivió, en los que Frida creó, los espacios que fueron su ámbito personal y de creación, y donde mantuvo todos estos objetos que manifiestan pues estas creaciones de diferentes localidades de México. Tenemos muchas piezas de Michoacán, de Hidalgo, de muchos estados de la República, que lo que ponen de manifiesto son esta gran riqueza cultural que tenemos en México. Y digamos, a mí, quizá de una manera un tanto romántica, es que en efecto, venir a Coyoacán ya es hacer como un viaje en el tiempo, porque yo de pronto me traslado de otras zonas en donde el coche y todo, y aquí vuelve uno a unas lógicas de un México, pues quisiera decir yo, más tranquilo, donde todavía se ve mucho la gente caminando en las calles, pero bueno, entrar a la Casa Azul es en automático
pensar en esas épocas, en pensar eso, en una Frida, en un Diego recorriendo estos espacios, pero como dices también forjando una serie de relaciones y era una suerte de comunidad cultural la que también visitaba estos espacios y que desde aquí se crearon una serie de documentos, pues, porque podemos ver hoy por hoy fotografías, ¿no? De Frida en los jardines, de los xoloscuincles, o Frida en la cocina con el metate o con el molcajete, que en efecto son parte de todas estas herencias y que de alguna manera sí hablan de una mexicanidad y que ella en sí misma encarnó de manera muy fuerte, porque ciertamente, pues sí, el arte popular era un tanto desdeñado en aquel entonces. Entonces, platícanos de tus labores aquí como coordinadora para tratar de sacar a la luz, que yo creo que no cuesta mucho trabajo porque sabemos que siempre hay colas de personas extranjeras sobre todo, pero también nacionales visitando este espacio, pero precisamente para pues sacarlo a la luz lo más posible y que la gente venga, disfrute, recorre estos espacios, pero se adentre precisamente en todos esos contenidos históricos y culturales. Pues mira, o sea, sí, afortunadamente siempre hay gente que quiere conocer un poco más acerca de Frida. Y la Casa Azul permite conocer a Frida desde un ámbito más personal, ¿no? Entender un poco su espacio más personal, más íntimo. Tenemos muchos visitantes extranjeros, pero la verdad la mitad son nacionales y la mitad son extranjeros. Hay mucha gente en el mundo que aprecia la obra de Frida, pero también aquí en México, y eso nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto que la apertura de la Casa Azul sea para todo público. Lo que yo hago aquí es dirigir las acciones en el museo. Finalmente, como a todos nos pasó, estos últimos 2 años han sido años complicados, años de muchos retos, pero también años que tuvimos que cambiar la manera en la que hacíamos las cosas, simplemente porque este es un espacio abierto al público y esa puerta se cerró. Tuvimos que reflexionar mucho en torno a quiénes éramos y qué teníamos que hacer. Entonces, todo 2021 tuvimos un proceso de reflexión muy interesante que no solamente implicó al cuerpo directivo o a solo unos cuantos en el museo, más bien estuvimos involucrados prácticamente todos para empezar a reflexionar en torno a quién queríamos ser y hacia dónde queríamos seguir caminando. Entonces, establecimos una nueva misión, una nueva visión que nos permite saber dónde queremos estar. Y mi trabajo es encontrar el camino para llegar a esos objetivos o a esas metas. Mi trabajo junto con todas las personas que están en este museo, porque por supuesto cada uno, a partir de sus áreas de experiencia, de su conocimiento previo, son quienes vamos nutriendo hacia dónde queremos ir y sobre todo cómo podemos establecer el plan para llegar al lugar en el que queremos. Entonces, pues aquí todos tenemos el privilegio de conservar y difundir el legado de Frida. Entonces, de eso se trata un poquito nuestro quehacer diario y por supuesto que eso suena muy abstracto y muy poético, esto de conservar y comunicar o de difundir, pero eso termina derivando en experiencias o en actividades como talleres, conferencias, presentaciones de libro, exposiciones. Entonces, el desarrollo de productos editoriales, todas estas herramientas son las que nos permiten comunicar con diferentes públicos, con diferentes niveles de profundidad, con diferentes ópticas, con diferentes acercamientos, lo mismo, ¿no? Que es hablar de Frida y hablar de su obra. Y cuando hablas de Frida y de su obra, pues también hablas del arte y de la primera mitad del siglo XX en México y también en el mundo. Y en ese sentido, Perla, a mí me gustaría platicar contigo y que nos contaras un poco, justamente cuando viene la pandemia, todo está cerrado, el recurso en línea, ¿no? La internet se va volviendo un instrumento y una herramienta valiosísima para no perder este contacto, para no perder, pues sí, el contacto con todas las audiencias, no solo en México, también en el extranjero, y tal vez sondear un poco si esta experiencia post pandemia ha guardado algo o ha significado un cambio o justamente dio o permitió generar esta pausa de reflexión y ver de qué otra manera
podemos también estar en contacto con la gente, no necesariamente físicamente. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, sabemos que el mandato de las obras, el resguardo de las obras aquí, es la consigna de que no salgan, no hay préstamos hacia el exterior, ¿no? Entonces, muchos otros museos, por ejemplo, bueno, pues el MUNAL, que toda la vida tiene préstamos al extranjero y salen las obras, se trasladan, etcétera, pues les permitía también dar a conocer todo ese acervo. En este caso, la Casa Azul pues tiene resguardada la obra in situ. Entonces, ¿tú consideras que esta apuesta a entrarle a las nuevas tecnologías, entrarle al internet y esto permitió como un replanteamiento en el manejo de los museos en el mundo cultural y por supuesto muy en lo particular el Museo de Frida Kahlo? No, por supuesto. La tecnología es algo que el museo ya había apostado antes, pero la verdad es que sí, el momento fue complicado, cerrar las puertas, reorganizarnos para trabajar a distancia no fue fácil, pero como tú dices, la tecnología fue quien estuvo de nuestro lado, y con cosas tan triviales podría parecer como poder trabajar desde nuestra casa a distancia, pero estando todos conectados, la verdad es que eso lo logramos gracias a que tenemos un equipo aquí en el museo que nos permitió esta conectividad. Eso a nivel como muy interno, pero a nivel de platicar o de seguir en comunicación con nuestros públicos, la verdad nuestro recorrido virtual que permitía a los visitantes seguir entrando a la Casa Azul, pero desde su casa, pues fue una herramienta valiosísima para nosotros. Todo el crecimiento que tuvimos en cuanto a redes, sobre todo el cambio que tuvimos que hacer en cuanto al diálogo que teníamos en nuestras redes, porque si bien había presencia y teníamos esta comunicación, se volvió muchísimo más intensa. Finalmente fue nuestro vehículo para mantenernos ahí, para mantenernos con nuestros públicos, porque además creo que en la pandemia todos nos dimos cuenta de la importancia que tiene el arte para poder superar estos momentos de crisis, ¿no? El cine, la música, la literatura fueron los que nos mantuvieron un poco mejor, y definitivamente los museos también aportamos nuestro granito de arena. Muchísimos museos tuvieron estos recorridos virtuales, se hicieron experiencias exprofeso para este periodo de contingencia, y lo mismo pasó aquí en la Casa Azul. Y bueno, y creo que toda esta experiencia que se ganó en estos 2 años definitivamente es algo que tenemos que seguir aplicando. Así como tuvimos que conectarnos con quien era tu compañero de trabajo y estaba a 2 metros de ti, era lo mismo que conectarte con alguien que estaba a 500 kilómetros o a 1500 kilómetros, pues definitivamente eso hizo que tuviéramos charlas, por ejemplo, aquí en el museo, donde podíamos tener como invitados a personas que de otra manera no hubieran podido venir a México o no hubieran podido venir a la Casa Azul. Así que creo que estos proyectos que se están volviendo un poco híbridos, en los que tenemos una actividad en el museo, pero que podemos transmitir al resto de nuestra comunidad virtual, creo que es algo muy rico, creo que es algo que es un aprendizaje que se nos va a quedar después de este periodo de contingencia, porque nos damos cuenta que podemos hablar con alguien que no está junto a nosotros, ¿no? Y creo que por ahí tendremos que seguir. Creo que vamos a encontrar nuevas maneras y nuevas experiencias para los visitantes que estén aquí en el museo y para los que no están aquí. Y bueno, ciertamente tú ya nos hablaste de tu trayectoria profesional, pero teniendo en cuenta también el reto que supuso la pandemia, quisiera yo que nos hablaras un poco de la importancia que a tu juicio tiene la profesionalización, ¿no?, dentro del sector de los museos. Esto sobre todo de cara a nuestras audiencias, que si bien son muy diversas, de pronto pues pueden ser más bien juventudes. ¿Qué tipo de información les dirías tú? ¿Por qué es importante prepararse y estar pues bien empapados de todo lo que supone este complicado pero precioso sector? Finalmente, yo creo que los museos y las instituciones culturales, lo que tenemos de misión es conservar lo que como sociedad nos parece lo más valioso, ¿no? Aquí en los museos justamente lo que tenemos es lo que en conjunto hemos definido como lo que queremos preservar, ¿no?, para futuras generaciones. Así que por eso creo que el reto de conservar lo tenemos que tomar con la mayor responsabilidad posible, y eso significa con el mayor profesionalismo posible.
Entonces, si bien en los museos somos mayoritariamente, por un lado, conservadores, investigadores y comunicólogos, conservadores porque finalmente todos los que estamos aquí, todos los que trabajamos en un museo, ponemos de nuestra parte para que esto que tenemos aquí, el inmueble, la casa como tal, todas las colecciones que están dentro de ellas, podamos preservarlo para futuras generaciones. También somos investigadores, ¿no? También estamos todo el tiempo profundizando en el conocimiento que tenemos acerca de las cosas que resguardamos, porque así es el arte. El arte nos sigue diciendo cosas, el contexto en el que fueron creados se puede revisar desde muchas ópticas, desde muchos lugares históricos, y creo que ese es un compromiso que tenemos que tener en estas instituciones. Y por otro lado, como comunicadores, somos un puente entre lo que exhibimos o lo que tenemos en resguardo y los públicos. Y estos puentes, como decíamos, pueden ser muy variados, pueden ser una visita guiada, pueden ser un recorrido especializado mirando ciertas cosas, puede ser un libro, puede ser una exposición en sí misma, pueden ser un taller, pueden ser diferentes alternativas para conectar con públicos interesados en alguna cosa o con un grupo de edad específico. Y bueno, eso en general son las profesiones que tenemos en el museo, pero también hay muchas otras que nos acompañan, que si bien nos llevan a poder llevar a cabo la razón de ser del museo, ¿no? Todos estos administrativos, la gente que se encarga también de la parte de procuración de fondos. Es muy importante para un museo esta parte de la procuración de fondos, ¿no? Y eso se logra a través de ser relevante dentro de una comunidad. ¿A quién le gustaría perder los museos que resguardan nuestros bienes más preciados? Todos juntos somos quienes tenemos que preservarlos. Así que definitivamente creo que estos grupos interdisciplinarios que van creando ópticas distintas y que entonces nos ayudan a tener una convergencia de ideas que puede a la hora de tomar decisiones, tomar todas las aristas en cuenta para tener la mejor decisión posible. Definitivamente es muy importante contar con profesionales en diferentes ámbitos para que la labor del museo se lleve a cabo de la mejor manera. Oye, preguntabas, Reina, de la colección y sus préstamos. Ahorita tenemos una exposición de los vestidos de Frida, una exposición muy interesante, curada por Circe Nestrosa, que justamente lo que tiene son parte de la colección de vestidos y de los objetos personales de Frida. La tenemos ahorita en el Museo de Drents, en los Países Bajos. Y bueno, lo que tenemos ahí es una selección de estos objetos con el planteamiento que hace la curadora de cómo Frida construye su identidad a partir de dos premisas. Uno, su condición de persona con discapacidad, y la otra con este orgullo que tiene de la vestimenta de México, y cómo a partir de esos dos elementos es que ella construye esta idea de ella misma, esta identidad, utilizando lo mexicano. Y qué interesante, porque justamente esto que mencionas es parte de estas herencias culturales intangibles, porque justamente hablar de los diseños textiles, de la manera en la que el vestuario iba hablando de un sinfín de costumbres o actividades de determinados pueblos o de determinadas culturas. Entonces me parece interesantísimo que pueda justamente este acervo viajar, si bien no las pinturas, ¿no? O sea, estas obras en soporte de lienzo distinto, eso sí no puede salir, pero esta otra parte de la colección no estaba pues incluida en estas restricciones, ¿no? Exactamente. La parte de los objetos personales sí se puede viajar, y es justamente la parte de la colección que ahorita está siendo exhibida, y además con mucho éxito. La verdad, desde que se inauguró hasta el momento ha estado en boletos agotados, y cosa que nos da muchísimo gusto, ¿no? O sea, todo este interés que genera Frida en otros países, pues nos da mucho gusto. Esta es una exposición que además tiene su origen, su primera sede aquí en la Casa Azul, y la pueden ver.
Es una exposición que nos parece maravillosa y ha viajado también primero a Londres, al Museo Victorian Albert, al V&A, después fue a Brooklyn, al Museo de Brooklyn, más tarde estuvo en San Francisco, en el Museo de Young, y por último está ahorita en los Países Bajos. Así que, bueno, es una manera también de proyectar el legado de Frida y, como dices, estas herencias culturales en otros países. ¡Qué maravilla! ¿Y cuándo regresa esta colección? Esta exposición termina el 18 de abril. El 18 de abril. Sí. Ya estamos próximas próximas a la conclusión. ¿Y regresa aquí y después se tiene pensado que vuelva a salir? ¿O? Sí, regresa aquí a México y la siguiente itinerancia es en el Palais Galliera en París. Así que... ¿Y más o menos cuánto tiempo está en cada una de estas sedes? Las exposiciones temporales van entre 3, 4, 6 meses máximo. Es más o menos el periodo normal de una exposición. Hay veces que se alargan un poquito más, pero eso es más o menos el periodo de préstamo normal. ¡Qué maravilla! Y la idea es eso, que esté itinerando un poco en diversos países. Sí, hasta el momento sí. ¡Qué maravilla! Pues qué buena noticia, realmente yo lo desconocía, nos da un gusto enorme. Y también en ese sentido quisiera yo preguntarte, hablando de todo este tema de las herencias culturales y los legados que se tienen, me gustaría hablar sobre el papel que tiene la mujer en el arte. ¿Cuál es tu consideración al respecto? Evidentemente, pues estamos en el Museo de Frida Kahlo, entonces el nombre pues lo dice todo. Sí. Sin embargo, sabemos que Frida era una pionera. No sé si podríamos determinar que es feminista o no es feminista. Yo sé que hay opiniones encontradas al respecto por muchas razones. Sin embargo, a nosotros nos gustaría escuchar de viva voz, desde tu opinión, cuál es ese sentido y obviamente hablar en general, ¿no?, de la participación de la mujer en el arte y en la cultura. Nos da un gusto enorme encontrarnos aquí contigo como coordinadora general del museo, ¿no?, porque es una mujer que está ahí, pues nos da mucho gusto, pero también saber, ¿no?, cuál es el papel de la mujer en la cultura. Sabemos que no siempre es fácil, ¿no?, encontrarnos o insertarnos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que el periodo en el que Frida y sus contemporáneos vivieron era un momento todavía más complicado. Así que haber hecho ese nombre, haber podido decidir a qué se dedicaba, tener esa capacidad para definir quién era y qué era lo que quería hacer con su vida, a mí me parece muy, muy resaltable, muy loable. Algo que yo admiro mucho. Yo creo que fue una pionera, como lo dices, fue alguien que se definió a ella misma. Hoy nos parece muy, muy normal, ¿no?, decidir cómo nos vestimos y qué hacemos y a qué te quieres dedicar, pero en ese momento no era tan fácil. Así que creo que por eso es un ser humano tan inspirador. Entonces yo creo que esa parte de Frida, la resiliencia con la que afrontó la vida, la manera en la que hizo de sus circunstancias una obra de arte, de ella misma una obra de arte, a mí me parece increíble, me parece maravilloso. Así que ella, junto con otras mujeres de su época, definitivamente ayudaron y forjaron lo que hoy podemos hacer como mujeres. Así que creo que falta mucho todavía por seguir haciendo, pero definitivamente creo que debemos de ver a quienes hicieron algo por nosotras antes de hoy. Y definitivamente yo pondría a Frida en ese papel también. A Frida junto con otras mujeres. Sí, claro. Tuvimos un ciclo maravilloso de contemporáneas de Frida con motivo del Día de la Mujer durante todo marzo, y tuvimos aquí a grandes expertas platicándonos de mujeres contemporáneas a Frida que tuvieron mucho que ver con ella y que formaron entre todas estas redes de amistad, de acompañamente, de proyección, que definitivamente es una de las características que creo que nos hacen mujeres, ¿no? Y justo ligando esta idea con una que estábamos hablando hace unos minutos, que era sobre esta duda de que qué tanto podía salir la obra o no de Frida Kahlo o parte de la colección, yo quería hablar un poco como de ese tras bambalinas, porque son pocos los y las artistas que tienen esa denominación, ¿no?, de ser parte de precisamente el patrimonio nacional y que por ende tienen como una suerte de protección especial y que todo se gestiona también a través del Banco de México, los permisos de imagen, etcétera. Si nos hablaras un poco de eso, porque también es interesante ese entramado sobre el resguardo de los mismos, ¿no?, y el cómo hacen que tengan una protección y que se estén, pues eso, gestionando de una manera diversa a que aquellos que
no están insertos dentro de esas lógicas. Sí, el museo se creó porque Diego y Frida tenían la intención de dejar esta casa y el Museo Nahuacalli al pueblo de México. Entonces, después de que Frida muere, Diego se acerca a Banco de México para hacer un fideicomiso. Y Diego le deja esta casa y el Nahuacalli que estaba en construcción al fideicomiso para que lo administre y que los abra esos dos espacios como museos. Entonces también les deja los derechos de autor de las obras de Frida y de Diego. Y es a través de los derechos de autor de estos grandes autores que estos museos pueden llevar a cabo su labor. Yo creo que Diego era un visionario, era un genio, que la verdad dejó preparado los mecanismos para que estos dos lugares se convirtieran en instituciones que duraran a través del tiempo para ser disfrutados por generaciones. Él pensó primero de mexicanos, pero ahorita es de mexicanos y de todo el mundo. Entonces yo creo que Diego y Frida fueron muy generosos y que hicieron el entramado para que pudieran mantenerse y conservarse estos dos espacios. Y bueno, y por supuesto que también tener un artista, bueno, a Diego y a Frida, los dos considerados patrimonio, pues es una responsabilidad mucho más grande, en el sentido de que como mexicanos nos hemos puesto de acuerdo para que a ellos los protejamos o que los cuidemos con mayor preocupación. De pronto es complicado platicar de esto con otros gestores culturales en otros países porque dicen, pero ¿cómo es patrimonio una persona? ¿No? Entonces es fácil para nosotros explicarlo. A nadie le cuesta trabajo entender que nuestras grandes obras prehispánicas sean consideradas patrimonio de una nación, porque estamos muy acostumbrados a que las cosas antiguas tengan ese valor. Pero lo que se hizo, lo que se trata de hacer con estos 9 grandes, es justo eso, ponerlos en ese mismo lugar de valor para los mexicanos y para el mundo. Entonces, pues definitivamente es un privilegio, una gran responsabilidad tener estos dos artistas patrimonio de México. Sí, aquí. Sí. Y Perla, también, justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Esta valoración de este conjunto de artistas, hombres y mujeres que conforman esta reserva o este patrimonio especial, también considero que mucho de este trabajo habla también de toda la historia de México, ¿no? Porque obviamente tú dices, en el caso de Diego y Frida, pues estamos hablando de mitades del siglo pasado, ¿no? Pero justamente hay un tránsito, ¿no? La obra de Diego, en los murales, por supuesto, pero obviamente Frida también abreva de todo eso, ¿no? Porque al ser su compañera, pues ella iba y le llevaba las viandas y toda esta historia, pero que finalmente hacía como hilado o entrelazado de actividades y de experiencias que se iban también vertiendo en sus obras, ¿no? Y que es un legado que tenemos hasta el día de hoy. Yo recuerdo muchísimo, y que bueno, a mí me encanta cuando visito la Casa Azul, ir a la cocina, ¿no? A este espacio de intimidad que nos habla también de este conjunto de saberes en la producción de los platillos tradicionales y típicos, ¿no? Donde se habla a lo mejor del uso de algunos productos inclusive que vienen desde la época prehispánica, ¿no? Y cómo justamente a través de todas estas recetas se preserva. Tú sabes, por ejemplo, nos puedes platicar cuál es la importancia que la cocina revestía para estos dos grandes artistas. Pues mira, la verdad es que la cocina mexicana, la comida, era súper apreciada por los dos, ¿no? Tanto de Frida como Diego pudieron haber tenido aquí una cocina de gas, porque en ese momento ya se utilizaba, pero ellos decidieron seguir utilizando una cocina tradicional en donde se llevaran a cabo estas recetas, pues como un poco más como debían de ser, ¿no? Como un poco más tradicionales, así que definitivamente era algo que apreciaban. Ahorita que platicabas cómo es esta relación de Frida y Diego, yo creo que los dos fueron pues unos grandes compañeros, sobre todo dos personas que se alentaron mucho para hacer esta creación, ¿no? Que colaboraron juntos, pero sobre todo que se impulsaron, ¿no? Diego yo creo que fue uno de los grandes promotores de Frida en el sentido que la impulsaba, la ayudaba
para poder seguir haciendo mejor su trabajo. Y lo mismo Frida, ¿no? Lo mismo Frida, de pronto criticaba un poco el trabajo de Diego. Pensaban en conjunto, era una pareja de artistas, ¿no? Me gusta pensar también ahorita, pensando en lo de la comida, que los dos eran grandes anfitriones, juntos eran una gran pareja, eran grandes anfitriones, les gustaba tener la Casa Azul llena de visitas, de visitantes, les gustaba comer bien, tomar bien, una buena conversación, y eso es un poquito lo que refleja la Casa Azul. Y pues quizá a mí, para ir cerrando un poco, me gustaría que compartieras algunas palabras dirigidas a gente que está por decidir su profesión o que ya está estudiando algo que está vinculado con estos sectores, ¿no? Humanidades y demás, y de pronto, porque sabemos que no, ese tipo de carreras no, te vas a morir de hambre, de qué vas a vivir. ¿Qué les podrías decir? Y eso, teniendo en cuenta pues la importancia del sector, que de pronto no se suele ver o no está tan valorada en determinados ámbitos sociales, pero ¿qué sería tu consejo para estas audiencias? Pues mira, yo creo que es importante encontrar lo que te apasiona, pero sobre todo dedicarle tiempo. O sea, platicamos hace rato la profesionalización, pero también que tú te tomes en serio a ti mismo respecto a tus decisiones, yo creo que es vital, ¿no? Hay muchas veces que decimos que esperamos que alguien más respete una decisión tuya, y creo que es muy importante que tú respetes tu decisión y la lleves a cabo, y que te comprometas y que te claves en lo que estás decidiendo, en lo que quieres de ti, y que eso te va a llevar, la verdad, al lugar que quieres, ¿no? O sea, porque el éxito además tiene muchas caras, tiene muchas formas, entonces creo que el secreto es encontrar lo que te apasiona y hacerlo. Y también la pasión puede cambiar muchas veces, ¿no? No necesariamente tenemos que hacer lo mismo toda la vida. La vida es muy larga. Hay que reinventarnos, ¿no? Sí, hay que reinventarnos. Y después de la pandemia, donde nos dimos cuenta que hay que estarse repensando, pues sí, con más razón. A mí me gustaría simplemente, como para terminar, que nos dieras tu idea sobre la elaboración justamente de las nuevas herencias culturales, porque justo esto te platicaba yo, ¿no? Lo que estamos persiguiendo hacer en Antidogma a través de la repertoriación de pues una selección de contenidos a lo largo de cada uno de los números, es tratar eso, de dejar un testimonio, de dejar en un archivo físico, ¿no?, constante, lo que está sucediendo en el mundo del arte y la cultura en nuestra época, y obviamente pues legarlo a las siguientes generaciones. En ese sentido, ¿cuál sería tu idea de aportar, de ver los movimientos que están pasando? Justo estamos terminando el mes de la mujer, ¿no?, donde hubo gran cantidad de actividades que antes no sucedían, entonces parece que estos eventos coyunturales donde empiezan a moverse cosas sí están significando cambios. Pues a mí me gustaría que nos platicaras un poco tanto estos lugares, los museos, pero las actividades que pasan de manera paralela en ellos y por fuera, cómo están generando estas nuevas herencias que van a ser legado para las futuras generaciones. Yo creo que acabas de darle a un tema muy importante en el que estamos ahorita pensando, porque como bien dices, a partir de estos eventos, a partir de la pandemia, a partir de estos nuevos vehículos de comunicación o de generación de conocimiento que hemos encontrado en charlas, en conferencias, pues ahorita en el museo estamos viendo cómo tenemos que materializar ese conocimiento, esas experiencias, para dejarlas para las siguientes generaciones, ¿no? Para aprender de lo que acaba de suceder, de lo que acabamos de conversar, para la siguiente plática que tengamos, ¿no? Entonces, ahorita estamos justamente en eso, en ver cómo estas herencias culturales que se están creando hoy, cómo podemos hacer este repositorio para que estén disponibles para seguir acrecentándolas. Así que bueno, ahorita es en lo que estamos, por eso me encanta lo que están haciendo en Antidogma. Muchas felicidades y muchísimas gracias por incluirnos en este número al Museo Frida Kahlo. La verdad es que estamos felices de poder ser parte de este esfuerzo que están haciendo y que nos parece valiosísimo.
muchísimas gracias, Perla, porque sí, ciertamente a veces mencionamos el término, ¿no? Herencias culturales y volteamos al pasado, y justamente lo que estamos tratando en este momento es sí, voltear al pasado, reconocer aquello que nos es legado, pero también ser muy conscientes de que hoy mismo estamos generando, ¿no?, legados a futuro. Entonces, ciertamente ahí hay una gran responsabilidad. Y qué maravilla poder escuchar tu punto de vista al respecto. Así que a nombre de Antidogma te agradecemos enormemente la hospitalidad, agradecemos también a Mariana Arellano por todas sus gestiones y a Esperanza por estar ahí tras de cámara. De cámaras. Muchísimas Sabemos gracias. que tenías una agenda ocupadísima y de verdad te agradecemos enormemente el espacio. No, muchísimas gracias, al contrario, por su paciencia. Muchísimas gracias. Gracias.